30 de marzo de 2025, cuarto domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de Josué, capítulo 5, versículos del 9 al 12. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y después versículos del 11 al 32. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. El libro de Josué narra el fin de los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto y su entrada a la tierra prometida. Hemos visto a Abraham en el segundo domingo de Cuaresma, a Moisés en el tercer domingo y ahora vemos a Josué entrando con el pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. La sección de la que está arrancada nuestra lectura abarca 5 del 1 al 12. Ojalá podamos leerla completa y nos trae la celebración de 2 instituciones fundamentales para Israel: la circuncisión y la Pascua. El pasaje que leemos en la misa se centra en la celebración de la Pascua. Esta parte del libro de Josué fue compuesta con los recuerdos antiguos que conservaba el pueblo, pero su forma actual se la debemos a la generación que regresó del destierro de Babilonia a ocupar de nuevo la tierra de la que habían sido expulsados. Dios, dice Josué, ha decidido quitar la vergüenza de Egipto. Esta expresión refiere al recuerdo de la sujeción y de la esclavitud. A eso se refiere el nombre del lugar donde se celebrará esta fiesta, el santuario de Gilgal, palabra que significa hacer rodar o quitar de encima. Es Dios el que transforma radicalmente la situación de Israel, quitándole de encima la infamia de Egipto y cumpliendo su promesa de hacerlos entrar a una tierra prometida. En lugar de esta realidad de sufrimiento, Dios les ofrece un futuro de libertad, de autodeterminación, de gusto por los frutos cosechados en su tierra propia. El cese del maná marca el fin de la precariedad del desierto. Ahora Israel podrá comer de los productos de Canaán, frutos que no ha sembrado, pero que recibirá de la gratuidad de Dios. La Pascua celebra la liberación de la esclavitud y la aceptación de la libertad, es decir, de un modo de vivir digno para el pueblo de Dios, que a partir de ahora será un pueblo de hombres y mujeres libres. Ha terminado pues el tiempo del desierto. La primera Pascua fue la liberación realizada en el Éxodo, como nos cuenta Éxodo 12. Esta Pascua de Gilgal, en cambio, es un memorial de alegría, porque Dios es un Dios consecuente y cumple su promesa. Pero significa también que el pueblo dejará de vivir de acontecimientos extraordinarios, como el maná, y deberá vivir su fe en Dios desde el trabajo cotidiano para conseguirse su propio pan. Las repetidas expresiones hoy, en este día, dan cuenta de la intención del autor bíblico, que al echar una mirada al pasado quiere hacer presentes estos elementos de la narración para los lectores de su época, el retorno del exilio. Al colocarnos nosotros ahora frente a este relato, la liturgia nos recuerda a los cristianos que estamos ahora ante el mismo caso que los antiguos hebreos. El hoy nos alcanza a nosotros, nos alcanza en medio de la Cuaresma y nos invita a alistarnos para celebrar la Pascua. Así como cambió la vida de esos hebreos, así la Pascua cristiana deberá cambiar radicalmente nuestra vida y orientarnos hacia esa nueva tierra de fraternidad a la que nos conduce el resucitado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una nueva criatura.
Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. La segunda carta a los Corintios es compleja, pues tal vez esté formada de varias misivas de Pablo escritas en momentos diferentes. La relación del apóstol con la comunidad de Corinto venía pasando por una situación un poco enojosa. Aunque desconocemos los pormenores, en tono genérico puede decirse que hay un individuo, a lo mejor representa a una facción de la comunidad, pero es un individuo que confrontó al propio Pablo. Pablo debió alejarse para evitar que la rispidez escalara. Ahora, aunque la situación parece haberse superado, este trasfondo le da un sentido muy concreto al discurso de Pablo sobre la reconciliación. Porque el Evangelio de Cristo para Pablo se centra precisamente en la reconciliación de todos los seres humanos con Dios. La palabra reconciliación indica volver a conciliar, traer a un acuerdo partes que por algún motivo se habían separado. Hay que remover el motivo que ocasionó las distancias para que vuelvan a la armonía. La reconciliación llevada a cabo por Dios es una obra impresionante, pues lo que separa a la humanidad de su Creador es el pecado. Dios destruye esta separación de una manera inaudita. Pablo lo dice con unas formulaciones tan profundas como inquietantes. Hablando de Cristo apunta, diciendo, al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Esta expresión audaz parte de que Jesús incurrió con su muerte en una maldición a los ojos de la ley judía, según nos cuenta Deuteronomio 21:23, y lo dice el mismo Pablo en Gálatas 3:13. Jesús, el inocente, ha tomado sobre sí la situación de maldición, la de un culpable. Por eso, al tomar la cruz, al morir, Jesús ha tomado al pecado con sus consecuencias y lo ha derrotado con su resurrección. Así, su muerte ha proporcionado a los que creen en él la justicia de Dios, es decir, los ha reconciliado con Dios y los ha hecho personas llamadas a ya no vivir para sí mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. En el bautismo hemos muerto a nosotros mismos, hemos dejado atrás al hombre viejo, es decir, una vida sin Cristo, para ser revestidos de Cristo y ser personas nuevas. Nos corresponde, pues, vivir en santidad y en justicia. Las divisiones y los enconos en la comunidad deben ser superados con la fuerza de la reconciliación que la muerte y la resurrección de Cristo ha generado. La Cuaresma tiene que servirnos para vivir más fraternalmente. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país,
el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, ¿y tú mandas matar el becerro gordo? El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y después de los versículos del 11 al 32. El capítulo 15 de San Lucas contiene 3 parábolas que abordan la alegría que experimenta la persona que perdió algo. Este algo es una moneda, un animal o un hijo. Las 3 parábolas siguen los pasos de tener, perder, buscar, encontrar, alegrarse por lo encontrado. Hoy nos corresponde leer la tercera parábola, la del hijo que se pierde. Ha sido interpretada la mayor parte de las veces a partir del arrepentimiento del hijo. Por eso suele llamársele la parábola del hijo pródigo. Pocos han enfatizado, en cambio, la misericordia del padre. Y muchos menos aún se han fijado en el otro personaje de la parábola, el hermano mayor que se enoja ante el perdón paterno. Las otras lecturas de hoy simplemente acompañan la radicalidad de este evangelio. La lectura comienza con 3 versículos que están al inicio del capítulo. En ellos se habla de 2 grupos: los cobradores de impuestos o publicanos y los pecadores. Estos escuchan a Jesús. Por otro lado están los fariseos y los escribas, que rechazan su proceder y acusan a Jesús de recibir y de partir con los pecadores, es decir, de hacerse uno con ellos. Jesús estaba dotado de un sentido agudo de la observación y tenía una mentalidad creativa. Arma una parábola en la que crea literariamente 3 personajes centrales: un padre, un hijo menor y un hijo mayor. El hijo menor es un desobligado que pide su herencia por adelantado. Esto era una gran injuria en aquella sociedad. Había que esperar la muerte del padre. El hijo mayor, en cambio, sí se sujeta a las costumbres de la época. Le va mal al hijo menor, malgasta su fortuna en diversiones insulsas hasta arruinarse.
Cuando el hambre lo asalta, recuerda que en la casa paterna los esclavos son bien tratados. Entonces se le ocurre que tal vez su padre lo admita de esclavo. Piensa que jamás lo admitirá como hijo con derechos, pues él ha dilapidado todos estos derechos y de la peor forma. Jesús destaca la figura misericordiosa del Padre. Es un Padre con corazón materno, porque no ajusticia con los mandamientos en la mano, ni recrimina los malos pasos, ni sermonea desde el pedestal de su autoridad. Esperaba el regreso de su Hijo sin más interés que el del amor, el del cariño. Por eso, cuando lo ve venir desde lejos, se adelanta a abrazarlo y a besarlo. No deja siquiera que el Hijo termine la frase de la petición. Lo recibe con gran alegría, como si nada hubiera pasado. El hijo mayor no comprende la alegría del padre. En aquel no hay más que interés. Ha vivido junto a su padre, pero su corazón está en otra parte, en la fiesta que quiere hacer con sus amigos. Pero el padre es bueno también con él. También a él sale a buscarlo y lo invita a alegrarse con él y con su hermano. Los dos hijos reflejan bien los grupos que se han mencionado al comienzo de la lectura. Publicanos y pecadores se miran proyectados en este hijo menor, y en el hijo mayor se miran proyectados los escribas y fariseos. El menor acabó esclavo de sus propias necesidades, al final insatisfechas, hasta que regresó a la casa del Padre y experimentó una misericordia que no se esperaba. El hijo mayor, esclavo de sus propios intereses, se resiste a la llamada del Padre, que quiere transformarlo en hermano. Se resiste a la fiesta fraterna. No sabemos si entró o no entró a la fiesta. La narración termina antes. Como buen narrador, Jesús deja allí el final para que el lector se aplique a sí mismo la parábola. Creo yo que así debemos entenderla también los lectores de hoy y de mañana. Un final abierto. Es una pregunta que el Señor nos deja para que cada una de nosotros lo resolvamos. El valor más importante, pues, de este domingo en las lecturas es el de la fraternidad. El amor de Dios nos llama a una vida de fraternidad. Hasta aquí los comentarios de los tres pasajes. Volvemos a tomar otra vez nuestra Biblia o nuestro misal en nuestras manos. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración de los tres pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.